Hola, queridos hermanos, muy buenas noches. Es un gusto poderles ver una vez más, verá aquí a través de este medio. Es un gusto poder estar aquí nuevamente, ¿verdad? Atentos a escuchar la palabra de Dios. Miren lo que dice el Salmos 121:8. Dice, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre, ¿verdad? Entonces, nuestro Dios es amoroso, ¿verdad? Y Él nos cuida diariamente. Entonces, les ha dado la oportunidad a ustedes de estar congregados aquí una vez más, ¿verdad? Así es que sean muy bienvenidos aquí a este grupo, ¿verdad? De estudio. Sé que nos visitan de otros países, de otras ciudades. Por ahí coloquen en el chat de qué país nos visitan, de qué ciudad nos visitan, ¿verdad? También si tienen alguna pregunta la pueden escribir ahí y al final del estudio vamos a exponerlas, ¿verdad? Y el pastor podrá responder las preguntas. Así es que sean muy bienvenidos, que el Señor les bendiga donde sea que se encuentren y que también esa bendición pueda alcanzar a sus familiares donde sea que ellos estén también. Sean muy bienvenidos. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes.
Los quiero invitar a ponerse de rodillas si es posible para ustedes. Vamos a hacer una oración para que el Espíritu Santo sea el que dirija el estudio de esta noche. Oremos. Eterno Dios y Padre Celestial, santificado y glorificado sea tu santo y bendito nombre, Señor. En esta hora, Señor, estamos reunidos, Padre Celestial, con el propósito, Señor, de poder seguir aprendiendo de tu palabra, Señor. Con el propósito, Señor, de poder aprender de las verdades bíblicas que tú nos dejaste, Señor, para este tiempo. Gracias, Señor, por cada una de nuestros hermanos, Señor, que se encuentra reunido por medio del Zoom, Señor, de diferentes países, Señor. Nosotros no conocemos a todos, Señor, pero sé que tú conoces a cada uno, Señor, desde el vientre de su madre, Señor. Te pido por cada uno de ellos, Señor, que tengan un corazón receptivo, Señor, a aprender de tu palabra, Padre mío. Que seas tú, Señor, a preparar nuestra mente y nuestro corazón, Señor, para que tu palabra, Señor, pueda penetrar en lo más profundo de nuestro ser, Señor, para que podamos enseñar a otros también, Señor, lo que hemos aprendido, Padre Celestial. En este momento, Señor, te queremos pedir una petición especial, Señor, por el pastor Luis, Señor, que es el que está encargado, Señor, de dar este estudio bíblico, Señor, que sea él, Señor, hablando palabra tuya, Señor, que no hable palabra de hombre, Señor, sino palabra tuya, Padre Celestial, que tú le has puesto para que nosotros podamos aprender de ti por medio de él, Señor. Gracias, Padre Celestial, te pedimos que lo unjas, Señor, con tu Santo Espíritu y que tu Santo Espíritu sea guiar cada lección que estemos tomando, Señor, cada aprendizaje que tengamos de tu palabra, Señor, para que pueda dar frutos de vida eterna, Señor. Gracias, Padre Celestial. Estos favores te los pedimos por el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Ahora, hermanos, los invito a que podamos cantar con gozo el himno tema. Hay una antorcha en cada ser, algunas brillan y otras que no se ven. El Espíritu Santo, su fuego viene a dar, la antorcha enciende y la hace brillar. Lleva tu antorcha donde haya sombras, busca al perdido en confusión. Alza tu antorcha, que otros la vean, que tu antorcha dé al mundo luz, que tu antorcha muestre la luz. Mira a tu hermano cómo ha tratado de encender la antorcha de otro modo, y hay muchos otros que van buscando hallar la antorcha de la verdad. Lleva tu antorcha
lleguemos al cielo azul. Padre, pedimos en estos tiempos ser siempre luz en la oscuridad. Lleva tu antorcha donde haya sombras, al desvalido, pobre y sin fe. Alza tu antorcha, que otros la vean, que tu antorcha dé al mundo luz. Lleva tu antorcha donde haya sombras, al desvalido, pobre y sin fe. Alza tu antorcha, que otros la vean, que tu antorcha dé al mundo luz, que tu antorcha muestre la Amém, amém, amém. Alabado sea el Señor. Qué música bonita. Muy buenas noches, mis hermanos. ¿Cómo están? Bien. A ver, un saludo. Buenísimo. Gracias, mis queridos hermanos. Es una alegría todos los martes estar aquí, compartir la palabra de Dios con ustedes, recordar momentos maravillosos que pasamos juntos. Y estamos cerca, ya estamos cerca de volver a estas tierras para tener otro momento especial, ¿no? En vivo, personalmente. Será realmente una bendición. Yo quiero saludar a mi amigo Pastor Pablo, que está conectado y está siempre coordinando, siempre apoyando, siempre. Gracias, Pastor Pablo, a usted y a todos los ancianos de iglesia y a todos los hermanos y amigos. Buenos, mis queridos hermanos, nosotros vamos a empezar el tema. Estamos en vivo por nuestro canal de YouTube, que es Luis Goncalves en español. Ese es el nombre del canal. Y ahí tenemos la oportunidad de compartir este mensaje con todos. Buenos, mis hermanos, nosotros vamos a empezar el tema rápidamente, porque el tema de hoy es un tema muy precioso, es un tema muy importante. Así que, por favor, mis amigos que están por YouTube, ponga atención, esté atento aquí a este tema, y a mis amigos que están por Zoom, gracias, y por favor, manténgase atentos al tema que tendremos esta noche. Muy bien, nosotros vamos a empezar leyendo un texto de Apocalipsis, capítulo de número 12, Apocalipsis, capítulo 12, versículo de número 1. Vamos a empezar con el versículo número 1. El tema de hoy es la mujer vestida del sol. Y vamos a tratar del contenido que es la restauración de la verdad. Es un tema importante. Vamos a leer entonces Apocalipsis capítulo 12, versículo número 1, que dice: una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Hasta aquí. Vamos a parar un poquito por ahí. Bueno, aquí tenemos entonces esa descripción de una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas en la cabeza. ¡Wow! Eso es diferente, ¿no? Es diferente, es impresionante, ¿no? Nosotros sabemos que hay mujeres que se vesten diferente, ¿no? Que usan ropas y otras cosas diferentes. Pero una mujer como esta, nosotros no conocemos. Nunca hemos visto una mujer por ahí, por las calles, por las
por las ciudades, por los barrios, porque normalmente las mujeres no utilizan ese tipo de ropa, ¿no? Pero aquí en Apocalipsis, esta mujer está usando ese tipo de ropa. Su ropa era el sol, estaba vestida del sol, y sus zapatos era la luna, como sus zapatos, y la corona en la cabeza, y en esta corona 12 estrellas. ¿Qué significa todo esto? Bueno, en la semana pasada nosotros estudiamos aquí acerca de una otra mujer, la gran ramera, la prostituta de Apocalipsis capítulo 17. Y vimos que aquella mujer, la prostituta, representaba una iglesia falsa, una iglesia mentirosa, una iglesia adúltera, que sería instrumento en las manos del diablo para echar por tierra las verdades bíblicas. ¿Se acuerdan? Ok, entonces hoy esta mujer que estamos leyendo y analizando y estudiando es una mujer pura, es una mujer fiel, es una mujer diferente y representa igual una iglesia, solo que en este caso representa la iglesia verdadera, la iglesia de Cristo, la iglesia de Dios. Entonces, como el diablo usó la mujer falsa para echar las verdades por tierra, el Señor Dios Todopoderoso usa la mujer pura, la iglesia verdadera, ¿para qué cosa? Para restaurar las verdades bíblicas que fueron echadas por tierra durante el periodo de la Edad Media, durante el periodo de la persecución. Así que tenemos que entonces analizar con detalle el significado de esta mujer. Bueno, yo voy a mostrar el PowerPoint para ayudarnos en la comprensión. Bueno, aquí tengo el PowerPoint. Vamos a poner aquí en presentación. Creo que todos están mirando, ¿sí? Creo que todos están mirando, ¿ok? Bueno, gracias. Entonces, mira, aquí tenemos un diseño, ¿no? Mostrando una mujer vestida del sol, la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas en la cabeza. Esta mujer es una mujer pura, honesta, fiel, verdadera. Bueno, a través de esta mujer, el Señor Dios desea restaurar las verdades. ¿Ustedes se acuerdan cuáles son las verdades? Bueno, hay muchas verdades, pero nosotros estudiamos aquí las 5 columnas de la verdad. La primera es Dios, la segunda es Jesús, la tercera es el Espíritu Santo, la cuarta es la Biblia y la quinta los 10 mandamientos. Estas son las columnas, pero tenemos otros principios bíblicos, otras doctrinas bíblicas que hacen parte de toda esta estructura y que en la Edad Media y la persecución el diablo usó la mujer falsa, la iglesia falsa, para echar por tierra tales verdades. Entonces ahora queremos entender cómo que el Señor trabajó y trabaja todavía para restaurar las verdades a través de esta mujer. Bueno, ahí está la mujer de la semana pasada, la prostituta, la ramera, que era un proyecto de Satanás, ¿ok? Ahora tenemos la otra mujer del capítulo 12, que representa el proyecto de Dios, que es una mujer virtuosa y fiel. Ok, bueno, cuando analizamos entonces que existen 2 mujeres, entonces una representa a Cristo y la otra representa al diablo. Ok, avancemos entonces. Sabemos que en la Biblia, mujer, no en la Biblia, en Apocalipsis mejor, en las profecías apocalípticas, mujer significa iglesia. Mujer significa iglesia. Entonces, en Apocalipsis encontramos 2 mujeres, o sea, 2 tipos de iglesias. ¿Ok? La verdadera y la falsa. Muy bien, eso está claro. Ahora, analicemos un poquito acerca de la iglesia verdadera. Bueno, en ese texto que leíamos ahorita, dice que esta mujer estaba vestida del sol. ¿Qué significa entonces, en este caso, el sol? El sol representa a Cristo Jesús. Cristo Jesús. Solo que Cristo en el Nuevo Testamento.
Quando diz a Bíblia que a mulher estava vestida de sol, significa que a igreja foi visitada, foi atendida, foi bendecida por la presencia de Cristo aquí en la tierra. Cuando Cristo estuvo aquí, Cristo frecuentaba la iglesia, Cristo orientó la iglesia, Cristo mostró el camino para la iglesia, Cristo preparó la iglesia para cumplir la misión. Así que la presencia de Cristo en la tierra muestra claramente que esta mujer, la iglesia, estaba entonces vestida y revestida del sol, porque el sol es un símbolo de Cristo en la Biblia. Así que el sol representa a Cristo Jesús en el Nuevo Testamento. Por eso dice la Biblia que esta mujer estaba vestida de sol, mostrando que la iglesia estaba vestida de Cristo, de su gloria, de su presencia, de su bendición, de sus orientaciones cuando estuvo aquí en la tierra. ¿Ok? Muy bien. Avanzamos un poquito más. Dice que la mujer tenía la luna bajo sus pies. La luna bajo sus pies es una representación de Cristo en el Antiguo Testamento. Atención, en el Antiguo Testamento, Cristo era representado por los corderitos, los corderos que eran sacrificados. Así que todo el plan de la salvación, todo el mensaje de gracia, de Cristo, de salvación en el Antiguo Testamento era representado a través del santuario, del cordero, del sacrificio de los corderos. Así como la luna no tiene luz propia, ella depende del sol. O sea, la luna está solamente reflejando la luz del sol. Entonces, Cristo es el sol y la luna es un reflejo de la luz del sol. Entonces, ¿qué significa? En el Antiguo Testamento, Cristo era representado, simbolizado por los corderitos y por los sacrificios de animales. Entonces, la luna representa a Cristo en el Antiguo Testamento. Por eso dice la Biblia que la mujer estaba vestida del sol con la luna bajo sus pies. ¿Y por qué la luna que representa a Cristo en el Antiguo Testamento estaba bajo sus pies? ¿Por qué? Porque mira, la base, la estructura, el origen de la iglesia verdadera fue en el Antiguo Testamento. O sea, la iglesia de Cristo existe desde el Antiguo Testamento. Después, cuando Cristo vino a esa tierra, la presencia de Cristo alumbró, iluminó, bendijo la iglesia, la mujer. Por eso, entonces, bajo sus pies, o sea, los zapatos de esta mujer era la luna, o sea, el Antiguo Testamento. Entonces, atención, la iglesia verdadera no sería establecida por un hombre o por una mujer o por un grupo de personas en estos días o en estos años, porque en nuestros días siempre aparece una persona que está estableciendo, está plantando una denominación nueva. Atención, la iglesia verdadera no sería establecida por los seres humanos. La iglesia verdadera existe desde el principio, desde el Antiguo Testamento, ¿viste? Por eso, entonces, la mujer tenía la luna bajo sus pies. ¿Quedó claro? Muy bien. Ahora, atención, esta mujer, esta iglesia que empezó en el Antiguo Testamento y que sigue en el Nuevo Testamento y va a seguir hasta que Cristo venga para buscarnos. Entonces, esta mujer tenía en la cabeza una corona y esta corona representa victoria. O sea, la iglesia pasaría por momentos difíciles, pasaría por pruebas, por luchas, por persecuciones, por privaciones, por tantas y tantas luchas. Pero la iglesia se mantendría, la iglesia permanecería, la iglesia resistiría todas las probaciones, todas las luchas, todas las persecuciones. Y la iglesia sería victoriosa. Amén. Victoriosa. O sea, la iglesia, en todos los tiempos, la iglesia pasó por disidencia, por apostasía de miembros,
por personas que se levantan contra, por personas que empiezan a criticar la iglesia, a criticar las doctrinas, a criticar la dirección, criticar los líderes, pero la iglesia siempre prospera, siempre triunfa. Por eso la mujer tenía una corona en la cabeza, mostrando que la iglesia será victoriosa, la iglesia será vencedora. Por eso la corona en la cabeza. Amén, hermanos. Esto es lindo, maravilloso de analizar. Y sobre esta corona tenía 12 estrellas. Las 12 estrellas representan sobre todo los 12 apóstoles de Cristo, pero también representan las 12 tribus de Israel, porque la iglesia es una iglesia que empezó en el Antiguo Testamento y que siguió en el Nuevo Testamento. Así que la corona, victoria, las 12 estrellas en el Antiguo Testamento representaban las 12 tribus. Y en el Nuevo Testamento representaba los 12 apóstoles de Cristo. Impresionante, ¿no? Todo esto. Mira cómo quedó muy claro todo lo que nosotros presentamos. Bueno, ahora nosotros vamos a avanzar un poquito más. Por favor, tomemos la Biblia. Tomemos la Biblia otra vez para leermos otros textos de la Biblia. Atención, lo que dice el texto bíblico. Vamos para el versículo de número 3. Apocalipsis 12, versículo 3, que dice: Entonces apareció otra señal en el cielo, un gran dragón rojo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Bueno, ese dragón representa primariamente al diablo, pero también representa el imperio romano, Roma, ¿ok? Pero primariamente al principio representa el diablo y en segundo lugar representa el imperio romano. El versículo 4 dice que su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. O sea, ese dragón, que es un símbolo de Satanás, tenía una cola. Y a través de su cola, entonces llevaría a la destrucción, llevaría a la apostasía una tercera parte de los ángeles del cielo. Y esto pasó. Y cuando vamos para Isaías, capítulo 9, versículo 15, descubrimos que la cola representa falso profeta, representa mentira, representa engaño. Así que esta cola es un símbolo del engaño, de la mentira, de las trampas del diablo. ¿Okay? Por eso el dragón, que es símbolo del diablo, tenía una cola. Vamos a ver entonces ese texto. Vamos para Isaías, capítulo 9, versículo 15, por favor. Isaías, vamos a abrir la Biblia, capítulo 9 de Isaías, versículo 15, que dice así, mira, voy a leer, dice: El anciano prominente es la cabeza, y el profeta que enseña mentira es la cola. O sea, la cola representa falso profeta, representa mentira, representa engaño. Vamos a volver para Apocalipsis 12. Vamos a volver para Apocalipsis 12. Apocalipsis capítulo 12, vamos a leer otra vez el versículo 4, que dice: Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. ¿Viste? O sea, el dragón que representa al diablo usaría la mentira, el engaño, las trampas para engañar a los ángeles y llevó a la perdición una tercera parte de los ángeles del cielo usando su cola. O sea, su engaño, su mentira. ¿Quedó claro? Ahora vamos a seguir leyendo el texto. Vamos para Apocalipsis otra vez, capítulo de número 12, versículo de número 6, 12, 6, que dice: Y la mujer huyó al desierto, a un lugar preparado por Dios para que allí la sustenten durante 1260 días. Ese texto está mostrando que esta mujer, que la iglesia verdadera, entonces iría al desierto por causa de la persecución. Esta iglesia sería perseguida
por el poder romano. Roma persiguió la iglesia cuando era Roma imperial, Roma pagana, y también persiguió la iglesia después que se tornó Roma religiosa, Roma papal. Y ese texto está diciendo que la iglesia verdadera, que esta iglesia pasaría por una persecución, y esta persecución duraría 1260 días. Cuando vamos para Ezequiel capítulo 4, versículos 6 y 7, descubrimos que un día en Apocalipsis representa un año. Entonces, si estamos tratando de 1260 días, son 1260 años. Y estos 1260 años empezaron en el año 538 después de Cristo y terminaron en 1798 después de Cristo. Cuando hacemos la cuenta y sumamos 538 para 1798, tenemos justo ahí 1260 años. ¿Qué pasó en el año 538? En el año 538, el obispo de Roma pasó a ser papa, pasó a ser representante de Dios en la tierra. O sea, el obispo pasa a tener el estatus de papa, de representante de Dios. Y allí empieza la supremacía papal, el dominio papal. Y también empieza la Inquisición, la persecución. Y esto sigue por 1260 años hasta el año de 1798, cuando el Papa es preso por Napoleón, emperador de Francia, a través de su general Berthier. Entonces, en 1798, el Papa es preso. Y entonces termina este período de 1260 años. En Apocalipsis dice 1260 días. Es que un día profético significa un año. ¿Está claro? Muy bien. Entonces la iglesia verdadera fue al desierto, fue llevada al desierto. ¿Por qué? Para estar protegida, para que el Señor entonces concedese a esta iglesia la protección necesaria para mantener las verdades bíblicas vivas y en condiciones de ser predicadas. ¿Ok? Mientras tanto, mientras la iglesia verdadera estaba en el desierto, la iglesia falsa, la prostituta, la ramera, seguía echando por tierra las verdades bíblicas. ¿Ok? Esto pasó. Y mientras echaban las verdades por tierra, la iglesia verdadera estaba en el desierto para guardar, para proteger los principios verdaderos de la palabra de Dios. Cuando terminó este periodo de 1260 años, entonces el Señor levanta su iglesia, levanta esta mujer de Apocalipsis 12 para empezar las predicaciones de temas importantes de la Biblia que estaban echados por tierra, que estaban por tierra, y ahora el Señor levanta su iglesia en el mundo entero y esta iglesia pasa a enseñar las verdades bíblicas y a restaurar los principios de la palabra de Dios. ¿Viste? Muy interesante todo esto. Avancemos un poquito más para saber cuáles son las características bíblicas de esta iglesia, de Apocalipsis 12. Bueno, ahí aparece en su pantalla. La característica de número 1 es: la iglesia verdadera es aquella que guarda los mandamientos de Dios. Y número 2, que tiene el testimonio de Jesús. Ahí nosotros encontramos en Apocalipsis 12, versículo 17, las dos principales características de la iglesia verdadera. Guarda los 10 mandamientos y tiene el testimonio de Cristo Jesús. Bueno, el texto dice así, ahí está el texto. Dice: entonces el dragón, que es el diablo, fue airado contra la mujer, que es la iglesia, y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente
de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, clarito la Biblia, ¿no? O sea, la iglesia verdadera es motivo de odio por parte del diablo. Y dice el texto que esta iglesia guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Impresionante todo esto, maravilloso. Bueno, esta iglesia de Apocalipsis 12 tiene la responsabilidad, la misión de restaurar las verdades bíblicas. Tenemos esta misión nosotros como iglesia. Y atención, hay muchos principios que fueron echados por tierra y nosotros queremos mostrar un poquito algunos de ellos. Yo voy a salir aquí un poquito de esta presentación para mirarlos mejor y para dialogar un poquito mejor con ustedes. Escúchame, hermanos queridos y hermanas. Escúcheme, por favor. Voy a mencionar en este momento algunos principios bíblicos que estaban por tierra y que la iglesia verdadera fue usada por el Señor para restaurar estas verdades. Voy a mencionar algunas. Si les gustan anotar, por favor, pueden hacerlo. Bueno, el bautismo. Este es un principio bíblico. El bautismo bíblico es por inmersión, como Cristo fue bautizado. Solo que la iglesia romana, la iglesia prostituta de Apocalipsis capítulo 17, cambió esto, echó por tierra. Entonces inventaron un bautismo por aspersión. O sea, se bautiza con un poquito de agua en la cabeza. Un poquito de agua por aspersión. Entonces, ese es un principio que quedó olvidado con el pasar de los años. Entonces, la iglesia de Dios fue usada por el Señor para restaurar esta verdad. ¿Ya? Hoy nosotros predicamos, enseñamos cómo es el bautismo bíblico. Es por inmersión, como Cristo fue bautizado. Otro punto interesante, mis hermanos. ¿Qué pasa con una persona después de la muerte? ¿Cuál es el estado del hombre después de la muerte? Este es otro principio bíblico que fue echado por tierra durante el periodo de 1260 años. Y la iglesia de Dios, los adventistas, restauraron este principio. Y seguimos enseñando este principio verdadero para mostrar realmente lo que pasa con una persona después de la muerte. ¿Por qué? Porque la prostituta de Apocalipsis capítulo 17 mezcló textos bíblicos con espiritismo. Y entonces inventaron una teoría que es una teoría falsa y es una forma de engañar a las personas. Por eso la iglesia verdadera debería restaurar también este principio. Otro principio, los 10 mandamientos. La iglesia de Roma preparó el catecismo. El catecismo romano tiene los 10 mandamientos. Solo que cuando leemos los mandamientos del catecismo romano, luego percibimos que están adulterados. Porque los mandamientos de la Biblia, que están en Éxodo capítulo 20, son mandamientos claros. Cuando comparamos los mandamientos de la Biblia con los mandamientos del catecismo, entonces descubrimos que adulteraron, que cambiaron los mandamientos del Señor y echaron por tierra. Entonces la iglesia necesita restaurar. Y nosotros cuando predicamos, cuando damos estudios bíblicos, cuando enseñamos la palabra de Dios, nosotros estamos haciendo ¿qué cosa? Restaurando esas verdades. Amén, hermanos. Ese es el punto que la Biblia muestra de manera muy clara. Hay otros puntos interesantísimos y profundos. Por ejemplo, el día del Señor, el sello de Dios, la señal de Dios. Bueno, el día del Señor en la Biblia es muy claro, es el sábado. Pero este principio
también echaron por tierra. Y la iglesia de Dios, los adventistas, trabajaron y siguen trabajando para restaurar este principio. Y nosotros tenemos ese principio en nuestro nombre como iglesia. Somos Iglesia Adventista del Séptimo Día. En nuestro nombre ya está este principio, que es un principio que tiene que ser restaurado. ¿Viste? O sea, hay otros, por ejemplo, les voy a mostrar otro punto interesante. El principio de alimentación, el principio de temperancia. Ese es un principio también que fue echado por tierra. Y la iglesia verdadera está trabajando siempre para enseñar lo que dice la Biblia. Y cuando enseñamos correctamente lo que dice la Biblia, estamos trabajando para restaurar estos principios. Y nosotros podríamos seguir hablando de la segunda venida de Cristo, de los 1000 años, del nuevo cielo, nueva tierra. Podríamos seguir hablando acerca del santuario. El santuario, por ejemplo, es un principio que hasta el día de hoy sigue olvidado por los seres humanos. Sigue siendo algo que ellos no aceptan. Y nosotros tenemos este principio restaurado, claramente restaurado. O sea, hay varios otros principios, estoy mostrando algunos, solo algunos, pero hay otros. Entonces, la iglesia verdadera tiene esta misión de restaurar las verdades. Por eso, el texto bíblico que mostré ahorita en la pantalla, Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, muestra que el diablo está irado contra la iglesia verdadera, porque la iglesia verdadera es una iglesia que obedece al Señor, que tiene el testimonio de Jesús y que predica las verdades bíblicas tal como se encuentra en la Biblia. Nosotros no podemos adulterar lo que está en la Biblia. ¿Ok, hermanos? Entonces, eso está muy claro. Vamos a volver a nuestra presentación de PowerPoint. Aquí está nuestra presentación. Bueno, entonces ahí paramos ahí, ¿no? Esta iglesia tiene la misión de restaurar las verdades bíblicas, lo que acabamos de mostrar. Ahora escúchame, hermanos queridos y amigos. Dentro de la palabra de Dios, de la Biblia, encontramos dos caminos, solo dos caminos. El camino estrecho y el camino ancho. Y los dos caminos aparecen en toda la Biblia a través de palabras diferentes. Por ejemplo, al principio en Génesis, encontramos los dos caminos a través de Dios y el diablo. O sea, Dios es el camino verdadero, el diablo el falso. Encontramos luz y tinieblas, Abel y Caín, David y Goliat. Encontramos la Trinidad del bien y la Trinidad del mal. Encontramos el hombre que construyó su casa en la roca y el otro que construyó en la arena. Encontramos, por ejemplo, el trigo y la cizaña. Encontramos, por ejemplo, verdad y mentira, cielo e infierno, salvación y perdición. Encontramos el sello de Dios y el sello de la bestia. Encontramos, por ejemplo, el sábado y el domingo. Encontramos el camino estrecho y el camino ancho. Encontramos Apocalipsis 12, la iglesia verdadera, y Apocalipsis 17, la iglesia falsa. Encontramos, hermanos, los dos caminos, como Jerusalén y Babilonia. ¿Ok? Siempre encontramos en la Biblia dos caminos, el camino verdadero y el camino falso. Y tenemos que elegir, tenemos que tomar decisiones, tenemos que saber cuál es el camino. Por eso, en la semana pasada, analizamos Apocalipsis capítulo 17 y hoy Apocalipsis capítulo 12. Cuando analizamos la Biblia, encontramos también, ¿sabe qué cosa? Dos ecumenismos. El ecumenismo de Dios y el ecumenismo del diablo. ¿Dónde está el ecumenismo de Dios? Está en San Juan, capítulo 10, versículos 14, 15 y 16. Cuando el texto bíblico dice que el Señor tiene otras ovejas que no son de ese redil, pero dice Cristo, yo voy a buscarlas. Yo voy a buscar mis ovejas y voy a juntarlas para que haya un rebaño y un pastor. O sea,
Este proceso de unir, de juntar sus ovejas, es un ecumenismo del bien, el ecumenismo de Dios. El Señor está uniendo, reuniendo sus ovejas. Pero atención, hay un ecumenismo del diablo. Y el ecumenismo del diablo es diferente. Está en Apocalipsis, capítulo 16, versículos 13 y 14. Son los 3 espíritus impuros semejantes a ranas y son espíritus de demonios. Y estos 3 espíritus impuros representan 3 tipos de denominaciones, de religiones, que estarían unidas en los últimos días, pero unidas contra las verdades, unidas en un punto de vista, punto de vista equivocado. Estarán unidos contra las verdades, unidos contra los mandamientos, unidos contra el sábado, unidos contra los principios bíblicos. Este sería el ecumenismo del mal. Y otro día nosotros vamos a tratar un poquito más de ese tema, ¿ok? Pero es un tema muy fuerte. Y nosotros, mis hermanos, en esta noche tenemos que tomar una decisión de seguir uno de los 2 caminos, el camino de la vida o el camino de la muerte. Usted tiene el poder de la decisión. Yo tengo el poder de la decisión. Nosotros decidimos de qué lado queremos estar, qué camino vamos a seguir. Y claro, nosotros ya tomamos nuestra decisión. Ya decidimos, queremos estar, claro, en el camino verdadero, en el camino del Señor. Eso queremos estar. Y por eso, hermanos, tenemos que mantenernos firmes en los principios de la palabra de Dios. Seguramente, Señor, seguramente, nosotros seremos vencedores por la sangre de Cristo derramada en la cruz. Muy pronto, mis hermanos, Cristo vendrá otra vez. Muy pronto Cristo vendrá a buscarnos. Permanezcamos firmes en la fe. Vamos a permanecer firmes en los principios. No negociamos los principios. No alquilamos los principios. No vendemos los principios. Nosotros tenemos que mantenernos firmes en los principios bíblicos. Avanzar por la fe. Aunque pasemos por luchas, por problemas, por dificultades, tenemos que mantenernos firmes en los principios bíblicos del Señor. Porque cuando Cristo regrese a esta tierra, nosotros queremos estar listos, preparados para ir al cielo. Y hermanos, cuando estamos en el camino verdadero, cuando estamos en las verdades bíblicas, estaremos seguros para la salvación. Por eso mi palabra final, el desafío es: permanezca firme en la fe. Permanezca firme en Apocalipsis 12, en esta iglesia, la iglesia verdadera, que guarda los mandamientos del Señor y tiene el testimonio de Jesús. Pregunto, hermanos, ¿quedó claro el tema? Si quedó claro, levante la mano, por favor, para que yo vea que quedó claro. Levante la mano, a ver. Amén, amén, amén. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Y pregunto, hermanos, todavía están levantando las manos. Vamos a esperar un poquito para que levanten las manos. Los amigos que están por YouTube o por aquí, por Zoom. Pregunto, hermanos, otra preguntita. ¿Cuántos queremos pertenecer y mantenernos firmes como miembros de la iglesia verdadera de Apocalipsis capítulo 12? A ver, es una oportunidad de confirmar nuestra fe y nuestra decisión. Amén, amén, amén. Alabado sea Dios. Qué lindo, hermanos, qué lindo, qué extraordinario, emocionante ver las manos, las reacciones, maravilla, maravilla. Bueno, yo no sé si el pastor está y si hay preguntas. Si está, o no sé si Leo va a hacer, no sé, Sí. ¿sería usted, Leo? Sí, pastor, buenas noches. Dale, mi hermano, Pues dale. me parece, pastor, que el tema quedó muy claro porque no llegó Ajá. ninguna pregunta aquí en el chat del Zoom. Sí, no sé si el pastor de repente le mandó a alguien personalmente a él, pero no, al parecer no hay ninguna pregunta, pastor, quedó todo muy claro.
Y, hermano Leo, si hay una pregunta mañana, durante la semana, que guarde la pregunta para hacerla en la próxima clase, ¿puede ser? Sí, claro que sí, está el chat de la iglesia, ¿verdad? Ahí pueden escribir sus preguntas o me lo pueden enviar personalmente a mí Ajá. también en Muy bien, WhatsApp y las ponemos después. muy Gracias, bien. pastor, que el Señor le siga bendiciendo grandemente y qué maravilla que lo pudo usar una vez más para hablar a su pueblo en esta noche. Amén. Gracias, hermano Leo y amigos. Bueno, hacemos así entonces. Voy a hacer la oración final y quería desafiarlos a invitar más personas para la próxima semana, porque la próxima semana nosotros vamos a entrar en un tema muy importante, hermanos. Prepárense, inviten sus amigos, porque estamos llegando a puntos muy interesantes de este curso. ¿Está bien? Necesito que inviten sus amigos para estarem con nosotros en el próximo martes, por la gracia del Señor. ¿Vamos a orar? Vamos, oremos. Padre querido, muchas gracias por este mensaje, por este estudio, por este tema tan precioso. Señor, tomamos decisiones. Queremos estar firmes en la fe. Queremos estar preparados para la vida eterna. Padre, bendiga a cada uno de nosotros. Derrama tu Santo Espíritu en nuestro corazón. Fortalezca nuestra fe. Ayúdanos, Señor, a obedecer tus mandamientos y a andar con Cristo Jesús todos los días. Permítanos tener una buena noche, un buen descanso. Y por favor, tráiganos otra vez en el próximo martes, por la gracia del Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenas noches, hermanos. Amén, amén. Buenas noches, pastor. Gracias, gracias una vez más por el bello estudio de esta noche. Gracias, Buenas Pastor noches, Pablo. hermanos queridos. Abrazo, pastor. Abrazo, hermanos. Chao, chao. Bendiciones a todos. Feliz noche. Buenas noches, amén. Nos vemos en el próximo Noche. martes. Amén. Dios los bendiga a todos, hermanos. Gracias, feliz noche, bendiciones, pastores. Bueno, chao, chao. Buenas noches.